Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aquiel Carrillo y es un gusto saludarlos en nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia, CEBAS. A todos, bienvenidos al taller Inteligencia Emocional en el Aprendizaje del Inglés, Habilidades para Triunfar. En Cebas organizamos actividades mensuales que fomentan la educación y el aprendizaje. En esta ocasión nos vamos a centrar en una habilidad fundamental para aquellos que deseen aprender un nuevo idioma, superar el temor de hablar inglés en público, entre otras habilidades. Alcanzar esta meta es un anhelo común entre los estudiantes, pero requiere dedicación y esfuerzo para lograrlo. Tradicionalmente se ha creído que el dominio técnico del idioma es la clave para adquirir la habilidad de hablar inglés. Sin embargo, existe un enfoque que, para sorpresa de muchos, es altamente efectivo. Y estoy hablando de la inteligencia emocional, un tema que ha estado muy en boga estos últimos meses, y que hoy vamos a tratar en esta actividad. En esta sesión vamos a explorar cómo la inteligencia emocional influye en el aprendizaje del inglés. Pero, ¿qué relación tiene esto con hablar inglés? Resulta que nuestras emociones juegan un papel crucial en nuestra capacidad para comunicarnos efectivamente en cualquier idioma, incluido, por supuesto, el inglés. Cuando nos sentimos seguros, tranquilos y en control de nuestras emociones, somos capaces de expresarnos con mayor claridad y fluidez. Y por supuesto que para hablarnos de este interesante tema vamos a contar con una experta en la materia y aliada ya de la casa, la doctora Elizabeth Villarreal, quien es psicólogo clínico, es directora del Centro de Atención Integral de Salud Total y egresada de la segunda cohorte de becas Access. Les recordamos a la audiencia que al finalizar esta presentación vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas en su momento. Para eso van a tener a su disposición el área del chat, donde van a poder ir comunicando cualquier pregunta, inquietud, a lo mejor alguna duda que les surgió en el momento, y ahí vamos a estar manteniendo una dinámica bien interesante para que todos recibamos la información. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a recibir a la doctora Elizabeth. Doctora, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya las pantallas quedan todas suyas y nosotros quedamos todos. Hola, buenas tardes a todos los que se han conectado en este momento. Estoy muy contenta de poder saludarles y una vez más estar aquí desde la plataforma Zoom de Sebas, donde pues estoy muy emocionada del tema que a propósito vamos a trabajar sobre inteligencia emocional mientras hablamos o aprendemos el idioma inglés. Así que bueno, una vez más, aquí su servidora, psicólogo Elizabeth Villarreal, quienes ustedes me permiten y me han prestado sus oídos para que podamos entrenarnos. Así que si las pantallas del Sebas me permiten la información para compartirla con todos ustedes y ustedes puedan tener el feedback conmigo de que también pueden visualizar la información. De esa manera estaremos hablando un poco acerca de la importancia de las emociones. Vamos a tratar de definirlas, de describirlas, pero lo más importante podamos identificarlas y cómo potenciar nuestro aprendizaje del idioma. Pues todos nosotros contamos con la virtud y con el privilegio de poder sentir. Por supuesto, de acuerdo al temperamento y la personalidad de cada uno de ustedes, va a depender en gran medida de cómo nosotros interpretamos nuestras emociones. Así que por favor indíquenme si ustedes pueden ver en sus pantallas el material sobre inteligencia emocional. Ya ahorita nos estamos encargando de eso, ya lo estamos compartiendo con toda la audiencia. Perfecto. De esa manera, pues quiero compartir con Todavía creo ustedes. que las personas no lo pueden visualizar, pero ya aquí me dice que está en proceso. Ah, bueno, perfecto. Pues quiero aprovechar la oportunidad de que es muy necesario que nosotros aprendamos en la tarde de hoy y que pueden hacer todas las preguntas pertinentes porque la mayoría de los que nos han hecho comentarios desde la plataforma de digitales del Sebas es qué relación tienen las emociones a la hora de aprender el idioma. Y básicamente es lo que queremos potenciar en la tarde de hoy. Sobre todo, vamos a tratar de definir por lo menos las 5 emociones centrales que comandan la mayoría de las experiencias que tenemos todos los días. Y basado a esas experiencias, pues tenemos una interpretación emocional. Y a eso le llamamos gestionar. Así que allí donde están puedan tomar apunte de cada una de las situaciones a medida que yo voy hablando de estas emociones centrales, de qué suele ocurrir o cuál es la emoción que generalmente aparece cuando aprendemos el inglés, pero sobre todo cuando nos toca afrontar situaciones en donde tenemos que intercambiar el chip del español o de cualquier idioma hacia el inglés. ¿Estamos listos?
Así que traten de acompañarme en todo lo que es esta experiencia emocional y sobre todo, cuál es la emoción con la que generalmente se sienten más identificados, porque al final en la ronda de preguntas y respuestas lo vamos a estar compartiendo. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con la siguiente diapositiva para poder definir entonces de qué se trata cuando hablamos de gestión emocional, que es en concepto. Muy bien. La gestión emocional responde a la pregunta en inglés que tiene que ver con how do you feel? ¿Cómo te sientes? Principalmente cuando hablamos de gestión, hablamos de control, ¿ok? Y esto tiene que ver con la interpretación de lo que nos ocurre todos los días. Hay emociones centrales que su función es permitirnos interpretar cómo eso que estoy viviendo me hace sentir. Es decir, algunos de nosotros, y lo hablábamos en nuestra interacción del mes pasado sobre cómo aprender a pensar en inglés, muchos de nosotros solemos ser bien racionales y todas las situaciones que nos ocurren las intelectualizamos y nos cohibimos de poder sentir un poco de qué me pasa en esta situación. La inteligencia emocional es precisamente el control sobre mis emociones y no que ellas tengan control sobre mi conducta. Entonces, más adelante vamos a continuar para que entonces sigamos ejemplificando que gestión emocional es el control que yo tengo ante determinadas situaciones. Seguidamente, eh, hablando un poco más acerca de la gestión emocional, es que la mayoría de las personas suelen describir emociones como negativas y positivas. Y honestamente no se trata de eso. Las emociones no son ni positivas ni negativas, ni blancas ni negras. Son incoloras, como los describo yo. Tienen que ver con que son oportunas. Así que vamos a grabarnos esa palabra porque más adelante lo vamos a necesitar. Las emociones son oportunas. ¿Por qué? Porque como lo dice nuestra presentación, nos permite identificar cómo nos sentimos ante eventos importantes. Esto tiene que ver en lo que nos sucede en la cotidianidad. Si, por ejemplo, hoy me dieron una mala noticia y mi reacción es tristeza, enojo o sorpresa, no quiere decir que sea positivo o negativo, sino que mi cerebro está haciendo lo correcto a la hora de interpretar una situación. Ahora bien, cuando estamos aprendiendo inglés, importa mucho la motivación emocional que tenemos. Porque si yo veo el idioma desde una percepción de enojo, entonces voy a tener resistencia. Y ya vamos a ver por qué. Y si yo veo el idioma desde la alegría, entonces voy a tener receptividad, porque mi cerebro lo percibe como algo bueno. Pero si yo veo el idioma como algo que me da miedo asumir, entonces voy a sentir peligro, me voy a sentir amenazado. ¿Por qué? Porque creo que no lo voy a poder superar. Pero también si lo veo como una obligación nada más, entonces la emoción del disgusto que me identifica los límites no me va a permitir consolidar el aprendizaje. Entonces, la emoción que nosotros plasmamos a la hora de tomar la iniciativa de aprender inglés importa mucho para la manera en cómo nuestro cerebro va adquiriendo el aprendizaje. Así que aquí va mi primera pregunta para ustedes. Siendo muy honestos, quizás hoy en día, si ustedes están aquí es porque tenemos una interpretación de cómo nos sentimos cuando aprendemos inglés. Pero ayúdenme a leerlos un poco mientras avanzamos. De todas las emociones que ustedes conocen, que ya las vamos a identificar mejor, seguramente, ¿cuál es la que mejor representa la relación con aprender el idioma? Es decir, cómo se sienten en este proceso de aprender inglés o cómo se sintieron cuando iniciaron o cómo se sienten la mayor parte del tiempo cuando tienen que estar en entornos donde nos toca practicar o usar, sea porque trabajamos en él o porque estudiamos o porque lo necesitamos para reforzar nuestro vocabulario. Así que ayúdenme a poderlos leer en el chat rápidamente. ¿Cómo se sienten o cuál es la emoción? Solo el nombre de la emoción que mayormente los identifica. ¿Ok? Mientras ustedes
comparten con nosotros su opinión y los leo desde este espacio. Ok. Nosotros entonces, muy bien, algunos desde el enojo, alegría al inicio y ansiedad actualmente. Susto e inseguridad, temor. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir sus ideas? Al principio alegría, pero a la medida que ha avanzado el tiempo, miedo. Ok, bueno, gracias a todos los que están comentando. A medida que va pasando el tiempo, pueden, si cambian de opinión, a medida que vamos identificando, pueden entonces ir dejando en el chat la emoción con la que se sienten identificados en el aprendizaje. Muy bien, desde las pantallas vamos a continuar entonces con la siguiente lámina para resaltar el primer ejemplo con nuestra primera emoción. Alegría, lo que conocemos en el inglés como happiness. La alegría es principalmente la emoción que nos permite disfrutar de los momentos buenos. Es la emoción que relacionamos con el entusiasmo, con la motivación, con la capacidad de disfrute, con la capacidad de recordar y almacenar en nuestra mente momentos agradables y de bienestar. La alegría, cuando la relacionamos con el inglés, tiene un impacto psicológico muy importante porque nuestra actitud responde a nuestras emociones. Entonces, imagínense el panorama donde yo entro a la plataforma digital o presencial para poder estudiar el idioma con alegría. Entonces, estoy usando la emoción que va a recrear en mi cerebro algo que nosotros llamamos neuroplasticidad, que es esa experiencia entre lo que ocurre afuera en el entorno todos los días y lo que ocurre dentro de mí y cómo esa situación me hace sentir. Entonces, si yo tengo la iniciativa de escuchar la clase con alegría, de expandir mi vocabulario con alegría, entonces mi cerebro, la próxima vez que vuelva a estudiar algo del vocabulario, una clase o vuelva a entrar al salón, entonces va a recrear lo que anteriormente aprendimos, que es disfrutar. Y por supuesto, cuando nuestro cerebro disfruta lo que está aprendiendo, se relaja y el aprendizaje es 70% más fluido que con el resto de las emociones. Así que nuestra actitud introductoria ante el idioma es muy importante para almacenar la información y de hecho ser muy eficientes no solamente en el resultado de nuestras evaluaciones, sino en la interacción verbal o escrita. Muy bien, entonces, alegría. Vamos siguiente, después de haber conocido happiness y su interacción con el aprendizaje, tenemos tristeza, tenemos sadness, descrita como muchos como una emoción negativa. La realidad es que, como les dije, que no hay emociones positivas ni negativas y la importancia de esta emoción es que es la única que tiene la capacidad de sensibilizarnos y nos permite ser vulnerables. Y eso es una palabra que no nos gusta a la mayoría, ser vulnerables. Pero, por ejemplo, si nosotros nos equivocamos, que puede ocurrir en el proceso de aprendizaje, y nos frustramos con el idioma, la tristeza es la emoción que me va a permitir poder volverlo a intentar solo por no quererme sentir de esa manera. Además, me va a sensibilizar y a sincerizar con por qué yo estoy estudiando, qué beneficios tiene y que una mala temporada puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, además de eso, la tristeza a la hora de exponernos de manera vulnerable es esa emoción que impulsa la iniciativa de pedir ayuda, de decirle a un profesor, buscar un teacher o tener una ayuda autodidacta de potenciar el aprendizaje. Solo que cuando nosotros nos quedamos en tristeza, esa parte sensible puede hacer que entre en nosotros la desmotivación. Y la desmotivación puede desvincularnos con el aprendizaje. La mayoría de los pacientes que relacionan sus emociones con el aprendizaje suelen decir que cuando su estado de ánimo está triste por cualquier evento eh, real o imaginario,
tener esta emoción suele dificultar la memoria, la atención y la concentración. Así que sí debemos darle lugar a la tristeza, prestarle atención y no forzarnos, sino más bien darnos el permiso de sentir, porque después de sensibilizarnos y comprender que somos vulnerables, entonces vamos a poder avanzar al aprendizaje. ¿Ok? Vayan tomando nota porque más adelante pues vamos a ver cómo lo vamos a enlazar. Vamos con la siguiente emoción. Vamos a ver de qué se trata. Angry, enojo. Tenemos enojo. Esta emoción, tengo que reconocer que muchos de nosotros la consideramos como negativa basada en sus acciones que son impulsivas, explosivas y que suelen tener una reacción y consecuencias sobre los demás. La realidad es que esta emoción existe para regular y permitirnos identificar nuestros límites. Imagínense que ninguno de nosotros nos molestáramos. Entonces, las demás personas o las demás situaciones podrían rebasar. ¿Debido a qué? A que no tenemos límites o que no hay nada que nos moleste. Y una de las emociones más peligrosas es la indiferencia. Entonces, para eso viene el enojo. Ahora, tiene su pro y su contra a la hora de consolidar el aprendizaje. Por ejemplo, de seguro, algunos de nosotros nos hemos sentido con baja tolerancia a la frustración. ¿Qué quiere decir? Que todavía no identificamos si nuestra manera de aprender inglés es más auditiva, más visual. Lo hemos ampliado en nuestros chats y en nuestros foros acerca de cuál es tu estilo de aprendizaje del idioma. El enojo precisamente por permitirnos identificar los límites cuando nos frustramos y no tenemos control sobre ella, suele hacer que la mayoría nos rindamos y dejamos el proceso de aprendizaje a la mitad. Y creo que eso sería uno de los peligros más grandes de esta emoción, porque no nos permite consolidar o llegar hasta la meta. Porque es importante recordar que el enojo está allí para hacerme saber que van a haber momentos frustrantes. Y la frustración es un bloqueo mental que no me va a dejar ver, no me va a permitir estudiar de una manera fluida, sino resistente. Como ustedes saben, todo lo que es resistente cuesta mucho más. Así que pregúntense ustedes, ¿cómo puedo usar entonces yo la rabia que yo siento a la hora de estudiar o de aprender el inglés a mi favor? Y la realidad es que esta es una emoción desafiante, de puedo volverlo a intentar solo por el hecho de que estoy conociendo mis limitaciones, sea en tus hábitos de estudio, que próximamente estaremos anunciando ese importantísimo taller y nos encantaría saber si quieren aprender sobre ello, hábitos de estudio donde podemos conocer nuestros límites en las horas para estudiar o el tiempo de concentración. También podría ser para conocer mis límites a la hora de tener exposición social, si prefiero hacerlo solo, si prefiero hacerlo con amigos, ¿ok? Esa modalidad está direccionada por esta emoción tan importante como break. No. Ok, vamos con la siguiente. Nuestra siguiente importantísima emoción es miedo. Y cuando yo estoy fear, cuando yo me siento con miedo, de hecho es uno de los más comunes en los comentarios que ustedes acaban de mostrar, porque el miedo pareciera ser malo y paralizante a la hora de tener que hablar en público, saludar a alguien, conseguirme un contexto social donde me siento como en la emoción tristeza vulnerable. Pero ¿qué pasa con el miedo? Quiero decirles que el miedo es la única emoción que genuinamente nos mantiene vivos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque siempre lo hemos representado como una emoción negativa. Pero la realidad es que a mí me encanta pues resaltar y que podamos aprender juntos, ustedes conmigo y yo con ustedes, sobre esta experiencia del idioma, específicamente del inglés. ¿Por qué? Porque no es nuestro idioma natal y nuestro cerebro está adquiriendo algo nuevo. Y todo lo nuevo genera cambios. Y todos los cambios generan miedo, miedo a lo desconocido. Por eso dice que nos protege del peligro
real o imaginario. Vamos a colocar una escena. Imagínense conmigo que ustedes van por la carretera y nuestro deseo fuera no sentir miedo nunca más. Pero resulta que si el miedo no estuviera latente en nuestro cerebro de manera saludable, entonces pasaríamos a atravesar las calles sin mirar hacia los lados. ¿Y qué podría ocurrir? Exactamente, un accidente. Ahora, el miedo es el que dice que no le puedes meter las manos en el fuego o que no puedes saltar a un lugar peligroso o que no te puedes lanzarte a un sexto piso. ¿Por qué? Porque el miedo es el que no solamente interpreta la muerte, sino todo aquello que sea peligroso para mí. Por supuesto, cuando yo no tengo una buena autoconfianza, el miedo, en lugar de ser favorecedor, juega en mi contra, porque mi mente comienza a unir los sentimientos con situaciones que no existen. Y si ustedes nos han seguido desde antes o si no pueden tener toda la información desde la plataforma de Sebas, pues sabrán que nuestra mente no distingue lo real y lo imaginario. Y si mi mente lo puede pensar, mi cuerpo lo puede sentir. Entonces, si yo percibo el idioma como una situación peligrosa, peligrosa porque me expone, peligrosa porque creo que se van a burlar de mí, porque tengo miedo de tener una mala pronunciación. Entonces yo me estoy anticipando y eso trae consigo otra emoción que vamos a conocer más adelante. Ahora, ¿cómo puedo usar el miedo para consolidar el aprendizaje? Básicamente, tengo que usarla para saber que, número uno, me está protegiendo de situaciones donde yo no me siento cómodo conmigo misma. Por ejemplo, si yo sé que mis fortalezas en el idioma son escritas, entonces voy a poner mayor énfasis en desarrollar mi listening. ¿Por qué? Porque a la hora de escuchar sé que está una debilidad y para poder combatir el miedo tengo que usar la práctica en mis debilidades, pero reconocer profundamente cuáles son mis fortalezas y allí poder invertir el tiempo. El miedo puede muchas veces ocasionar parálisis en el aprendizaje, como por ejemplo, típicamente algunos de nuestros estudiantes suelen decir, yo lo entiendo perfectamente, pero a la hora de responder, el miedo no me deja hablar. ¿Alguna vez ustedes se han sentido de esa manera? ¿Algunos de ustedes podría compartirnos más adelante este tipo de experiencias? Porque estoy segura que más de en una oportunidad el miedo no nos ha dejado responder y el problema de esto es que muchas veces nos roba oportunidades y nuestra intención es que él se vaya. A través del SEBAS, por supuesto, el idioma puede ser un elemento para abrir puertas y oportunidades y nosotros poder tener inteligencia emocional y no permitirnos sabotear a través del miedo, sino considerarlo como un aliado para potenciar mis fortalezas, pero también trabajar mis debilidades. Así que sea real o imaginario, el miedo va a buscar la manera de podernos proteger. Muy bien. Ok, seguimos con la siguiente lámina. Desagrado, disgust, disgust. Tenemos una referencia de desagrado que muchas veces no la relacionamos como algo que tenga que ver con mi personalidad. Lo cierto es que esta emoción se encarga de resaltar, de identificar y sobre todo de mostrar mi autenticidad. La autenticidad es una de las características más valiosas que puede tener el ser humano a la hora de mostrarse, porque nuestra mejor virtud es que cada uno de nosotros somos individuales, somos diferentes y en la diversidad hay belleza, definitivamente. Ahora, la pregunta que nos venimos haciendo, ¿cómo la emoción disgust puede resaltar la autenticidad en el aprendizaje? Pues claro que sí. La manera en cómo tú disfrutas el idioma no tiene que ser estática, puede ser cambiante, puede ser creativa, puede ser dinámica. Y por supuesto, el desagrado también es esa emoción que acompañada con la rabia nos ayuda a identificar límites, pero también, y más importante, nuestras diferencias. Por ejemplo, si en un salón de clase mis compañeros aprenden mejor viendo una película, pero yo aprendo mejor cantando, haciendo karaoke, bailando.
o haciendo dibujos o creando escenografías, entonces voy a disfrutar. ¿Qué pasa? Que cuando desagrado aparece es porque me está comunicando que no le estoy prestando demasiada atención a cómo yo puedo disfrutar del momento. Y por supuesto, ante el desagrado viene la apatía. Y la apatía es precisamente esa emoción que al contrario de alegría, no me deja disfrutar de los momentos buenos. Así que si algo no me agrada del proceso de aprendizaje, más no del idioma, entonces quizás me hace falta creatividad, curiosidad o amor por aprender a la hora de ver desde una perspectiva distinta el idioma. Porque si algo es cierto, es que cuando el cerebro está receptivo a lo que me agrada, a mi autenticidad y favorece a mi personalidad, aprendemos más rápido. Y si no me creen, pues a partir de hoy les quiero retar a que obedezcan a cómo se sienten auténticamente, porque quizás el método es el que pueda estar jugando en tu contra. La ventaja es que desde nuestras plataformas contamos con diversos recursos donde ustedes y yo podemos adquirir desde una forma auténtica nuestras diferencias, pero podemos de la misma manera potenciar el idioma. Así que Desagrado está con esa intención de tener resistencia o receptividad a la manera en cómo disfrutamos el inglés y su proceso de aprendizaje. Muy bien. Ok, vamos a avanzar con nuestra última y común emoción, sobre todo tan mencionada en esta temporada emocional. Y tenemos a ansiedad, anxiety. Cuando yo puedo reconocer qué es la ansiedad, puedo disminuirla de mi vocabulario. La mente, cuando quiere ir más rápido que la vida, se sale de control. Y por supuesto, hoy estamos hablando de ser emocionalmente más inteligentes. Y una persona inteligente sabe que no puede enfocarse en aquellas situaciones que definitivamente no podemos controlar, como por ejemplo el futuro. ¿Será que alguno de ustedes puede compartirme cuáles son los peores pensamientos que vienen a su mente a la hora de poner en práctica el vocabulario, poder hablar en inglés ante alguna situación? Si alguna vez se han hecho la pregunta de ¿por qué siento ansiedad? A ver, me gustaría dejar esta pregunta abierta con todos ustedes para conocer realmente por qué creen que nos da ansiedad. Me encantaría leerlos, porque la ansiedad es una interpretación emocional. Entonces, si ustedes van conmigo, podrán saber que cuando yo recreo en mi cabeza situaciones como me voy a equivocar, no lo sé decir, tengo que traducir del inglés al español, del español al inglés, o esa persona no me agrada, o lo puedo hablar solo, pero no tengo habilidades sociales para entrenarlo, o básicamente no tengo los recursos. Es decir, cuando mi mente se enfrenta a aquellas situaciones limitantes, entonces va más rápido que la vida. Porque el tip psicológico de la tarde de hoy es que todos esos escenarios, el 9.9% de ellos, ninguno está ocurriendo en este momento. Entonces, la ansiedad quiere y tiene la intención de prepararnos para el futuro, planear y que tengamos metas medibles, deseables, alcanzables, porque queremos verlo en un escenario real. Pero a la hora de jugar en contra o poner en práctica el aprendizaje, la ansiedad suele ser esa emoción que nos anticipa a eventos que el 70% de las veces son negativos y nunca ocurren. Entonces nos paralizan de oportunidades. Por ejemplo, alguien nos comparte que la ansiedad de no aprender fluidamente el inglés es tener que combatir ese miedo de hablar con otras personas. Exactamente. A la mayoría nos afecta la fluidez, que no se comprende. Solo que si confiamos en el proceso de aprender, si estamos poniendo todo nuestro empeño en el estilo del aprendizaje, estamos practicando, entonces la fluidez no debería ser un problema, sino el resultado de.
Y la única manera de poder adquirir fluidez es estar emocionalmente conscientes que nos podemos equivocar, pero ¿sabe qué? Puede que tampoco, puede que no nos equivoquemos. Entonces, siempre que la mente, la ansiedad venga y diga, es que no hables porque ¿y si te equivocas? La pregunta es, ¿y si no te equivocas? O por ejemplo, no vayas a hablar inglés porque no te van a entender. Y la contrapregunta a la ansiedad es, ¿y qué pasa si sí te comprende? ¿Qué pasa si en realidad tienes más habilidades de las que tú crees con el idioma? Entonces, ansiedad siempre y cuando esté desde la perspectiva de planear en que algo sea medible, deseable y alcanzable, nos va a ayudar a ponernos metas a corto, mediano, largo plazo para aprender el idioma, la fluidez o la naturalidad a la hora de cómo me siento para poder expresarme en inglés. Pero cuando está del lado negativo, cuando me anticipa a escenarios donde lo peor es lo que sucede, en realidad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Número uno, reconocer que todo eso que mi mente está teniendo como diálogo interno no está ocurriendo en este momento. Así que hay que parar. Hay que enseñar a la ansiedad a parar, a detenerse. ¿Y cómo la detenemos? Con la realidad. Lo que yo sí estoy dispuesto a hacer el día de hoy. Por ejemplo, ustedes están aquí conmigo y aunque la ansiedad quiera darnos resultados automáticos, lo que podemos decir es que por hoy estamos entrenando o comprendiendo cómo las emociones tienen un impacto importantísimo en nuestro aprendizaje. ¿Están conmigo? Alguien más comparte su historia y dice, también es que hay muchas palabras que aún se desconoce su traducción y se dificulta el momento de comunicarnos. Y ahí entra la ansiedad de que nos equivocamos frente a las demás personas. Exactamente. Pero si yo no conozco todo el vocabulario, puedo hacerlo desde mis limitaciones, puedo hacerlo desde lo básico. El asunto es que tenemos que intentar. Para aquellas personas que están compartiendo su historia, yo sé que el miedo y la ansiedad están relacionados, pero la única manera de poderlo combatir, de poder aprender y de poder adquirir fluidez del mismo es practicando. Y en la práctica tenemos que reconocer que nos vamos a equivocar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si nos equivocamos? Ser potenciados, motivados e incentivados a seguir aprendiendo porque estoy segura que si la próxima vez nuestra memoria tiene atajos y una vez que se aprende el vocabulario se consolida y si mi emoción es asertiva, entonces no voy a tener ningún problema la próxima vez que me quiera comunicar. ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero aprovechar si alguien más pues quiere explicarnos o compartir con nosotros qué es lo que suele ocurrir cuando hay ansiedad ante la interacción o el aprendizaje del inglés para que entonces entremos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Vamos a la siguiente lámina y dejamos este espacio abierto para recordarles también que la gestión emocional es una forma de afrontar situaciones reales, ¿ok? Son situaciones reales en el dominio del idioma. Si todos los miedos que yo he recreado en mi cabeza nunca han ocurrido, entonces nuestra motivación el día de hoy es que ya le dimos un significado a cada una de estas emociones para usarlas a mi beneficio y no para sabotearlas. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a practicar y en esta práctica, a diferencia de los momentos anteriores u otros encuentros que hemos tenido, es poder identificar desde su experiencia cada una de estas emociones y cómo ustedes los hace sentir. Vamos a hacer un review o vamos a tomar nota de, vamos a intentar hacer preguntas y respuestas que nos ayuden el día de mañana a consolidar el aprendizaje y, por supuesto, cumplir el objetivo de la tarde de hoy, que es tener inteligencia emocional mientras aprendemos inglés. Abrimos entonces el feedback para poder compartir.
con todos ustedes y asimismo pues puedan tener acceso a otra información. Bueno, ya por acá estamos recibiendo la primera pregunta. Por acá José Carrullo nos dice, ¿qué podríamos hacer si a pesar de que completamos todos los niveles, aún no estamos confiados de nuestro conocimiento en el idioma? Es mi caso, así nos dice José Carrullo. Ahora sí, muchísimas gracias, José, por hacer la pregunta porque es muy asertiva. Muchas veces se trata de que nosotros podamos reconocer que el hecho de, por haber culminado todos los niveles, no confiamos en nuestro conocimiento del idioma. Y como bien lo dices, ¿dónde crees que está la identificación del problema? En confianza. Posiblemente estoy segura que tienes todas las habilidades para poder potenciar la práctica del idioma, pero la desconfianza es la que nos está generando una emoción, quizás desde la rabia, quizás desde la tristeza, quizás desde el desagrado o del miedo o la ansiedad, no lo sé, pero mientras tú lo identifiques, tratemos entonces de poner en práctica y familiarizarnos con el idioma. Si ya tenemos las herramientas, si tenemos el vocabulario, si tenemos eh, lo importante de la gramática, la construcción gramatical, y lo que nos da resistencia es afrontar la confianza con nosotros mismos, entonces lo que hay que trabajar no es más manejo del idioma, sino más gestión emocional. ¿Cómo me siento cuando lo hablo? ¿Cómo me siento cuando practico? ¿Qué tan cómodo estoy con ese tipo de momentos? Así que lo que deberíamos o lo que quiero recomendarte en esta tarde y para todos los que nos escuchan es lo que podríamos hacer es identificar cómo me hace sentir cuando yo soy intencional a la hora de practicar, si da de disfrute mientras aprendemos el idioma. Y recuerden que la adquisición de nuestras habilidades con el idioma no solamente se concreta una vez que terminamos todos los módulos, sino muy importante recordar que es en la vida misma donde nosotros naturalizamos emocionalmente y racionalmente el inglés con nuestros hábitos. Así que te invitamos a confiar en tu propio proceso y por supuesto a disfrutarlo porque de eso se trata, adquirir un nuevo idioma. También quiero resaltar un comentario donde uno de ustedes dice que a veces queremos avanzar en algo que todavía no estamos preparados y eso produce ansiedad, miedo al futuro, ¿sí? La recomendación sería tomar las cosas con calma y constancia. Correcto. Por supuesto, en lugar de ver la ansiedad como algo amenazante, vamos a utilizar como un elemento impulsor de que claro que sí podemos, pero tenemos que respetar también nuestros tiempos. No puede surgir el aprendizaje enriquecedor, no ocurre de la noche a la mañana, sino que es una construcción. A ver, alguien más comparte con nosotros y dice, la verdad me quedan dos niveles y cuando escucho la letra de una canción, por ejemplo, se siente como la tristeza de no entender perfectamente la letra y más si la letra de la canción suena más nativa. Gracias por proyectar la emoción. Sí, puede haber tristeza, puede haber nostalgia o frustración de la no comprensión de la lectura. Solo que a través de nuestros medios digitales, aunque no hemos desarrollado nuestro listening, nuestra capacidad de escuchar a profundidad, estoy segura que si tú utilizas esa canción que tanto quieres entender y comprender, buscas una traducción que pueda ayudarte a usar sinónimos en inglés o que tú la puedas leer en paralelo, escuchas lo que la pronunciación dice, entonces esa emoción de tristeza que te está retando a buscar un nuevo método de aprendizaje se va a consolidar en una satisfacción. Porque de seguro la próxima vez que la escuches o la próxima vez que te encuentres con una de esas canciones que suelen ser un poco, suenan nativas, como bien lo dice el comentario, pues se va a hacer más fácil porque mi oído se está habituando, no a traducir, sino a identificar. Y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la lectura fluida. Muy bien, muy bien. Ahora vamos entonces a hacer identificación de emociones. Básicamente, pues yo voy a dar un ejemplo hipotético de cómo podría ocurrir básicamente el aprendizaje y ustedes me dicen cuál es la emoción con la que se sentirían
más identificados. Y de esa manera, pues, si quieren seguir haciendo sus comentarios o proyecciones emocionales desde este espacio, pues lo seguiremos leyendo. Mientras tanto, el primer evento hipotético que quiero mostrar es cómo se sentirían ante una situación donde se consiguen a un profesor muy querido con quien quiere, debo decir, entablar una conversación repentina con ustedes en inglés. ¿Cuál sería la emoción principal, la que comandaría esa situación? A ver, me gustaría leer. Se consiguen al profesor en la calle y repentinamente quiere entablar una conversación o tiene la iniciativa de comenzar en inglés. ¿Cómo nos sentiríamos? A ver, muy bien, alegre y le hablaría en inglés. Qué bueno, es decir, está esa emoción de disfrutar el momento de interactuar muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Tiene mucho que ver con nuestra personalidad también. Algo que quisiera resaltar es que si yo soy una persona que me gusta controlar todas las situaciones, cuando ocurra algo que me saca de mi zona de confort, es muy probable que mi inteligencia emocional tenga que estar bien establecida y bien consciente de que no puedo controlar todas las situaciones. Pero si soy una persona que disfruta la espontaneidad y que es receptiva, entonces quizás no voy a tener ningún problema. En la medida que nos conocemos a nosotros mismos, va a ser mucho más efectivo el trato que tenemos ante los eventos que ocurren. Muy bien, me llenaría de emoción hablar con un teacher en inglés, un poco de miedo por la desconfianza. Miren, fíjense en este comentario que dice, yo me quedo en hello, how are you? ¿Qué tal si no nos toca dar nosotros la pregunta inicial? Bueno, la invitación precisamente de este espacio que hemos creado y que nos encanta interactuar con cada uno de ustedes es motivarles a que las emociones no son un impedimento, son un recurso impulsor de poder aprender mejor el idioma. Recuerden que si nosotros enfrentamos el proceso de aprendizaje con alegría, nuestra receptividad en la inteligencia, en nuestra memoria, en nuestro procesamiento, va a tener velocidad, va a tener adquisición del vocabulario. Pero si lo vemos desde la resistencia, pues a algunos de nosotros se nos va a dificultar, sobre todo porque no lo disfrutamos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy. Ok, voy a poner otro escenario para que sigamos identificando emociones. ¿Qué ocurre si en una oportunidad de trabajo muy interesante y que además tiene una buena remuneración económica, depende del rendimiento en la fluidez de mi vocabulario y de mi comportamiento social con el manejo del idioma? Y en esa entrevista me proponen poner en práctica el inglés y si no fuera tan eficiente, ¿qué tan comprometido estoy en poder practicar el idioma? ¿Cuál sería la emoción inicial en esa entrevista de trabajo? ¿Ok? ¿Cuál sería la emoción? ¿Cuál es la gestión emocional que ustedes tendrían en esa entrevista de trabajo tan comprometedora donde la adquisición de su puesto depende del manejo del idioma? Por aquí dice, siento que me daría ansiedad porque me sentiría presionada, pero a la vez sería una motivación para practicar aún más el inglés. Exactamente. Estaríamos gestionando la ansiedad con la motivación correcta. Es decir, la ansiedad serviría como un impulsor y no como un impedimento. Muy bien, muy bien. Tenemos que aprender a quitarle las etiquetas de positivo o negativo, peligroso o no peligroso, porque ellas tienen la intención de ayudarnos en todas las oportunidades, en este caso, de disfrutar y de aprender el idioma.
Muy bien, alguien nos comparte que dice que sentiría tranquilidad, ya que mis límites en ya que sé mis límites en el idioma y saber utilizarlos a mi favor. Muy bien. Muy bien, allí estaríamos utilizando a nuestro favor disgust, esa emoción desagrado que aunque suena limitante, pues aprendimos en la tarde de hoy que es justamente la emoción que me permite identificar mi autenticidad, hasta dónde puedo llegar. Y por supuesto, ese límite de dónde puedo llegar puede ser expandido dependiendo de mi capacidad y mi compromiso que yo tenga con el idioma. Muy bien, gracias por compartir sus experiencias. Alguien más nos comparte y dice, a pesar de tener miedo, pienso que hay que desafiar nuestros propios miedos. Es la única manera de resistirlos en realidad, ya que el fracaso es una experiencia para el éxito y llenarnos de alegría y de pensamientos positivos por esa entrevista. Muy bien. Parte importante de la gestión o de la inteligencia emocional es identificar sinceramente cómo esa situación me hace sentir. En este caso, se vale tener miedo porque mi mente está interpretando peligroso o desafiante, pero la única manera de poder gestionarlo es llevarlo a la conducta. Así que qué bueno que lo tomaríamos como una experiencia de éxito para poder entonces desafiarnos. Muy bien, muy bien. Me han alegrado mucho sus respuestas porque están orientados a identificar que todas las emociones pueden ocurrir, solo que depende de nosotros cómo la vayamos a gestionar, cómo la vamos a gestionar, debo decir. Muy bien, muy bien. Último escenario por la tarde de hoy. Imagínense estar en un evento donde hay distintas culturas, donde hay personas de diferentes idiomas. Sin embargo, el idioma común y denominador es el inglés. Y esa es su única oportunidad para resaltar y poder adquirir aprendizajes culturales y poder hacer amigos. En esta ocasión, ustedes pueden elegir la manera en cómo les gustaría ser mm, destacados. Pueden elegir si desde la manera escrita, hablar o a través de la comunicación interactiva digital. Indistintamente del estilo que ustedes escojan, ¿cómo se sentirían al verse expuestos a esa única oportunidad cultural de poder hacerse notar a través del idioma inglés? ¿Cuál es la emoción que más convendría en esa situación? Llegamos a un momento. Culturalmente hay diversas lenguas, predomina el inglés y es mi única oportunidad de hacerme notar. Y en esa oportunidad puedo elegir cualquiera de los estilos de comunicación, escrita, hablada o desde una plataforma digital hacer acto de presencia. ¿Cuál sería la emoción más pertinente o funcional ante esta situación? ¿O qué harían ustedes básicamente con esa emoción? Sí es, me encanta que podamos hacer ese enlace de recordar que lo más importante es usar nuestros recursos para poder comunicarnos. Alguien nos comparte que al principio, ante esa experiencia, le daría mucha vergüenza, pero sí o sí lo intentaría. Si yo lo hago digitalmente, eh, yo lo hago digitalmente casi todo el tiempo, no me limitaría a hacerlo presencialmente y perder la oportunidad. Muy bien. En todo caso, recuerden que la alegría de vivir las experiencias y las oportunidades consolida mejor cualquier experiencia, cualquier tipo de aprendizaje, pues esa emoción está con la finalidad de que aún a través de los errores nosotros podamos ser receptivos con nuestro crecimiento en el idioma inglés. Y por supuesto, validar. Es muy importante que como personas podamos validar nuestras emociones, cuál es mi estado de ánimo la mayor parte del tiempo, invitarles, por supuesto, como psicólogo a que de vez en cuando hagamos higiene mental, identificar cuáles son las emociones que suelen sabotearme, qué percepción o significado
hasta ahora que los vamos definiendo cada una de ellas, qué significado le doy a las situaciones, cuál es mi interpretación y mi manera de ver al. Así que bueno, muchísimas gracias. Pues quiero compartir un último comentario por aquí. Dice que, a ver, dice, yo creo que tengo la suficiente habilidad para comunicarme fácilmente con los demás, así que me sentiría normal. Normal no es un sentimiento, pero vamos a dejarlo pasar por hoy a ver qué nombre le ponemos. En cualquier modo de comunicación yo podría comunicar y me da alegría por tener esa oportunidad. Muy bien, alegría. Mi modo más efectivo sería hablarles presencialmente. Así yo podría familiarizarme más con esa persona. Muy bien. Ahí estaríamos usando la gestión emocional desde la alegría que nos permite disfrutar de esos momentos de oportunidad como lo acabamos de compartir y mencionar desde este espacio. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber interactuado y compartido con nosotros este momento muy emotivo, muy emocional, recordando que, por supuesto, la salud mental no tiene prórroga. Gracias a Sebas por abrir estos espacios. Recuerden que como centro de especialización en el idioma inglés, contamos con todas las modalidades presencial y también desde la modalidad online para poder adquirir y potenciar el aprendizaje del idioma y que a partir de hoy, desde una manera más emocionalmente inteligente, podamos comunicarnos con seguridad y sin temor el inglés y disfrutar del proceso. Muchísimas gracias por su receptividad y a Sebas por este espacio. Ay, muchísimas gracias a ti por nuevamente compartir tus conocimientos con nosotros y por eh, ser nuestra aliada para crear actividades de este estilo que permitan ayudar y potenciar el proceso de aprendizaje del inglés en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad en general. Igual a la audiencia, le damos las gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación y conectarse en este momento que, como tú lo dijiste, fue muy lindo y que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Así que, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por conectarse. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @SebasPisoZulia en Instagram y @SebasZulia en Twitter y en Facebook, para que estén al tanto de las próximas dinámicas que vamos a estar impulsando para ustedes y para su desarrollo.